presentación, pero esta canción es The Real Slim Shady de Eminem, el rapero que volvió a hacer noticia en el contexto de un juego de la NFL. Es territorio, la verdad, de Eminem. Lo fue cuando se agachó en una señal de apoyo a Kaepernick en contra del racismo institucionalizado, digamos, en este deporte. Pero ayer, un poco más en un tono humorístico, le ha robado cámaras a Taylor Swift como el fanático más fanático de su equipo. Hay que decirlo, Taylor Swift en su palco privado, muy sentadita. Eminem estaba en la porra, o sea, con toda la banda. Sí, pidiendo que lo metan y todo, ¿eh? O sea. Apoyando a los Lions de Detroit, su equipo, diciéndole al mariscal de los Rams de Los Ángeles, Matt Stafford, que por favor le hiciera un favor y perdiera el partido. Y bueno, ahí mandando tweets diciéndole al entrenador que por favor lo dejara entrar, que él podía hacer la anotación de diferencia. Hubiera estado bueno, la verdad. Pues finalmente se le hizo, apenas, pero se le hizo. Digo, lo vamos a hablar más adelante en nuestra sección de deportes. El chiste es que ya no es territorio Swiftie, la NFL únicamente, hay otra artisteada compitiendo en las gradas. Más bien se armó un team, ¿no? O sea, ayer veía en las redes sociales, Team Taylor por un lado, Team Eminem por el otro. Ya sabemos, los mensajes arden en este momento. Me van a cancelar, yo voy con Eminem, la verdad. ¡Pum! No sabía que era una persona cancelada, estoy esperando la explicación en nuestro cancelada? chat. No lo sé, yo tampoco lo sabía. Ay, O sea, es verdad que tiene a ver, según letras yo, polémicas. esas personas canceladas desde antes que existiera la cancelación. Viene de un contexto de mucha violencia, como mucho del rap, claro. la verdad, y como mucho del hip hop puede tener que ver con eso. Vamos a esperar la explicación científica de Fer Guzmán, que llegará, como siempre. Llegará, ahora está votando, nos está metiendo votaciones ahí en el chat. En fin, así estaba el partido de la NFL. Y me cae bien que le vaya a Detroit. Es como una zona muy industrial, de mucha migración. Sí, pues es muy Eminem. Tiene sentido, es muy Eminem, exactamente. Oye, por cierto, hablando de otros temas, volvió el frío, ¿eh? Yo ya había sacado mi ropa de transición, digamos. Y hoy en la mañana otra vez este frente frío que en realidad afecta más hacia el noreste, pero lo cierto es que en la capital bajaron un poquito las temperaturas y a las 5:30 de la mañana, que es a la hora que yo saco a mi perrito bebé, se siente la diferencia de la semana pasada a esta, así que a tomar precauciones. Lo que sí es que esta semana ya va a salir el sol, a diferencia de lo que ocurrió el sábado, por ejemplo. Entonces, al mediodía tendremos altas temperaturas, esta franja, ¿no? Que parte de los 8 grados hasta los 22 sin ningún tipo de problema. Exacto, en cualquier espacio del margen de 15 grados en los que fluctuamos en esta ciudad, por eso hay que usar capitas, pero bueno, ya hablaremos de ello un poco más adelante. Tenemos un lunes con menos información política, ahora que estamos oficialmente en la época de intercampañas. Vamos a descansar un poquito de los nombres de las y los aspirantes, pero los spots de los partidos van a seguir. Ah, sí. En este momento vamos a poder escuchar cosas, ¿no? Así en de lo que general. Ya es candidato oficial. Yo no así de, oigan, ya es oficial hace 114,000 millones de días, por favor, ya paren. Pues ahora vamos a poder escuchar únicamente la promoción, digamos, de los valores de los partidos en general, sin hablar de nadie específicamente. Las personas pueden ser entrevistadas en otro contexto que no sea el electoral. Vamos a ver también cómo se ajusta eso. Bueno, más bien que no puede, o sea, que de ninguna manera se preste al proselitismo, que de ninguna manera se preste al llamado al voto, pero pues sí, siempre está. O sea, podemos hablar de edificios inteligentes con Xochitl Gálvez, de lucha universitaria con Claudia, sí, pero no nada que signifique un llamado a su promoción particular. Lo que sí es, veremos rumbo al 15 de febrero aquí en la capital del país, inscripciones, como las vimos ayer de las precandidaturas, bueno, candidaturas, digamos, ahora sí oficiales a la presidencia. Vamos a ver, digamos, la fecha límite es en lo local el 15 y en lo federal a partir de, ¿no? Entonces, serán hacia mitad de febrero empezaremos a tener un poco más de respuestas sobre nombres finales de quienes van a aparecer en la boleta. Entonces, sobre todo para alcaldías, ¿no? Estamos. Que es la parte que todavía tenemos ahí un poco de dudas en nuestra parte local, que Chilangos pasa. Legisladores y legisladoras. Sí, son 34 distritos, digamos, por los que votamos directamente y ya en un proceso después veremos cómo se reparten las plurinominales, que en el caso de la capital son 32. Tenemos ese tema, vamos a estar hablando de, digamos, los últimos mensajes políticos que se dieron en estas inscripciones oficiales. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, a Xochitl Gálvez otra vez diciendo el PRD ha sido muy progresista y pro derechos, vayamos por esa línea. Es como, en el PAN dijiste otra cosa, o sea, pero bueno. Es que también eso pasa cuando las alianzas son así de... Chile, mole y pozole.
pozole. Chile, mole, pozole, exactamente. Qué Qué bonito bueno. que lo dijiste, menos mal que no me dejaste terminar la frase. Perdón. No, mejor, o sea, salvaste de decir una... Que pasó un poco lo mismo también con Morena y el PES. Que Exactamente. justo se Bueno, baja de esta hecho, alianza hubo con una el PES en discusión, Baja ¿no? California. Justo el fin de semana ahí en Twitterlandia había ahí una discusión, pues decían que el PES no era ultraderecha y yo, oigans, Sí, el PES, a ver. o sea, ningún partido que sea abiertamente religioso, o sea, difícilmente un partido abiertamente religioso no, No, y que tiene hacía valores campaña conservadores. en contra de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, en contra de las diversidades Sí. sexuales, digamos. Uno Esa puede es su decir margen. que en la política hay que hacer alianzas y que es cierto que el PES no ha avanzado su agenda en los estados donde gobiernan coaliciones, eso es cierto. Ahora bien, que no es de ultraderecha, yo diría así de, no lo sé, amigos, bueno. Pero bueno, creo que fue bastante bien recibida, por lo menos por una parte de la militancia de Morena, esta decisión de no ir en Sí, conjunto claro. en ciertos lugares, en otros sí lo harán. Sí. Entonces ya veremos cómo se va acomodando eso, pero efectivamente las coaliciones tuvieron ahí momentos de estrés el fin de semana. También el caso Ayotzinapa los tuvo, con información sobre la revocación de la medida cautelar que tenían 8 militares de prisión preventiva y bueno, la decisión del gobierno de pelearla, ¿no? De impugnarla ante la jueza que así lo decidió. Todo esto es en la mira de las organizaciones que acompañan a las familias una prueba de que el caso se está pues atorando todavía más por la insistencia de la Sedena. Bueno, ahora el propio Encinas, Alejandro Encinas, dijo cómo es posible que los abogados del De la gobierno Sedena, sí. peleen contra una batalla del gobierno tan histórica, ¿no? Entonces, vamos a revisar Absolutamente, se cambió la medida cautelar, ya se impugnó esto. Hay que decir, a ver, la medida cautelar no implica una liberación, digamos. no son inocentes. No son inocentes, no se termina el proceso, pero sí se revoca esta medida porque no se presentaron las pruebas suficientes desde la Fiscalía para... recordemos que la prisión preventiva justificada, justamente hay que justificarla, es decir, ¿por qué no podrían pasar su proceso en libertad? Porque tienen el poder suficiente para poder escaparse, porque han dado indicios de que podrían esfumarse de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o que son digamos, Son un personajes riesgo de riesgo, para la ¿no? comunidad, exactamente. Es decir, hay una amplia gama de situaciones por las cuales se puede justificar que las personas pasen su proceso en prisión preventiva. Y bueno, también es una discusión interesante porque la prisión preventiva, es decir, la hemos criticado en este espacio varias veces porque consideramos La que oficiosa, la oficiosa de mayor, digamos, la exactamente. automática, que no es la misma que no es la misma que la justificada, en efecto. Ahora bien, ¿está justificado que los militares estén en prisión preventiva o no está justificado? También lo vamos a platicar más adelante. Lo cierto es que, independientemente de este cambio en particular, creo que finalmente todo lo que pasa respecto al caso Ayotzinapa hay que revisarlo con miras más amplias, ¿no? Porque, en efecto, independientemente de esta medida cautelar en particular, el tema es que difícilmente se va a llegar a la verdad y a la justicia si no hay, en efecto, digamos, si la Sedena y todo lo que implica, ¿no? Las personas que están involucradas y que pertenecen al ejército mexicano, esa parecería ser una puerta que no se puede abrir y en ese sentido todo termina chocando con pared. De eso vamos a platicar más adelante, también lo que pasa en el ámbito internacional. Hablamos, nuevamente hubo algunas actualizaciones con respecto al presidente israelí Netanyahu, que rechazó el acuerdo que había propuesto el grupo Hamas con respecto a la liberación de los rehenes. Ellos pedían, claro, que se retiren las tropas de la Franja de Gaza, que se liberen a todos los presos y retenidos palestinos. Ya se descartó esto, pero vamos a platicar con el doctor Aldo Rodríguez, médico cirujano de Médicos Sin Fronteras, que estuvo 5 semanas justamente allá en la Franja de Gaza. Estuvo en 2 hospitales diferentes y la verdad es que su testimonio es muy importante. Primero porque es uno de los pocos médicos mexicanos que estuvo justamente en Franja de Gaza atendiendo. Creo que el trabajo del personal de salud es algo de lo que no hemos estado platicando lo suficiente, de cómo se juegan la vida, de cómo hacen lo imposible con lo que tienen, la verdad. Y por otro lado, en un conflicto que nos queda tan lejos geográficamente, donde hay tantos intereses de por medio, la información llega a cuentagotas incluso por cuestiones técnicas, hablar con una persona que estuvo ahí 5 semanas, que regresó el 21 de diciembre, me parece fundamental. Y nos queda lejos, pero también nos queda cerca, porque la verdad es que este tipo de conflictos donde se violan incluso los pactos internacionales, que es el tema por el que están en diferentes cortes, también lo hablaremos un poco más adelante, pero está el procedimiento de Sudáfrica ante una corte, el de México y Chile ante otra, y bueno, un montón de otras denuncias públicas. Finalmente,
finalmente lo que hacen es proteger a la comunidad de que no haya estados que puedan violar los tratados. Para eso se hacen, ¿no? Para un poco regularnos entre personas y que no haya hechos tan atroces y tan crueles como los que hemos visto. La verdad, creo que los médicos son quienes, pues personalmente, nos pueden dar testimonio de ello, ¿no? De el bloqueo a medicamentos, de las infancias afectadas mayormente. Todo eso es importante revisarlo y también justo entender cómo entra México a este panorama de revisión internacional. Lo vamos a hablar un poco más adelante, junto con algunos otros temas ya más locales. El tema de las jacarandas, qué bonitas, que ya estamos viendo algunas flores en el piso, se pinta de morado, pero es enero, todavía no empieza la temporada. ¿Qué significa entonces, no? Que empecemos a tener estos cambios tan visibles, lo vamos a hablar un poco más adelante. Por otra parte, hablaremos con Jacqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Hemos platicado ya en otras ocasiones en este espacio con Jacqueline. Ella es integrante de este colectivo, es una madre buscadora que pertenece a un colectivo que justamente hace esta búsqueda aquí en la Ciudad de México. Eso es lo particular del colectivo Una Luz en el Camino. Tuvieron varias reuniones con comisiones estatales. Hemos estado dándole seguimiento también al tema del nuevo censo de personas desaparecidas, de todo lo que esto implica. Jacqueline platicó con nosotras sobre ese asunto y ahora hay actualizaciones sobre eso, por eso nos vamos a conectar con Jacqueline Palmeros más adelante. ¿Te parece si arrancamos? Venga. Ya lo decíamos, la jueza federal Raquel Duarte Cedillo revocó la medida de prisión preventiva contra estos 8 militares acusados de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. Con esta medida, los militares podrán seguir su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición, obviamente, de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados. El gobierno de México publicó un comunicado en el que aclaró que esta determinación no exonera de los cargos a los elementos de las Fuerzas Armadas, ya que continúan sujetos a procesos hasta el dictado de la sentencia. En un comunicado, la Presidencia de la República afirmó que se agotarán todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad. En ese sentido, la Fiscalía General de la República informó que impugnará la medida que calificó como absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado mexicano. Por supuesto que hubo reacciones. Santiago Aguirre, el director del Centro PRO, que acompaña legalmente a madres y padres de los 43, dijo que esto es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de la Sedena. Alejandro Encinas, también ya lo decíamos, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, reaccionando a esto, y dijo, voy a citar textual: es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México. Habló también de un nuevo sabadazo, ¿no? Que es parte de lo que se hablaba cuando pasan este tipo de actualizaciones de casos importantes que llevan la mira pública y se dan en un sábado para que pasen el oscurito. Pues vamos a hablar de ello un poco más adelante a detalle, porque se han estado pronunciando mucho justo los abogados, digamos el equipo en su conjunto, la defensa particular en voz, digamos, de Vidulfo Rosales, las instituciones y demás, porque además lo que dicen es que las reuniones se han complicado un poco porque hay dos grupos de padres y madres que antes se atendían por separado, ahora están en conjunto y bueno, lo detallaremos un poquito más adelante. Mientras tanto, Olga Sánchez Cordero, hoy senadora por Morena, pero exsecretaria de Gobernación, se pronunció sobre la elección de ministros, ministras y jueces y juezas mediante una elección abierta. Dijo que a su consideración se debe garantizar que a esos cargos lleguen las personas más capacitadas. Por ello dijo que necesita conocer con detalle la propuesta de reforma que hará al Poder Judicial el presidente López Obrador. Recordemos que se va a enviar en un paquete de reformas el próximo 5 de febrero. La ministra coincidió en que sí es necesaria una reforma al Poder Judicial. Dijo que de hecho ella ya tenía una propuesta anterior a que Morena o el presidente plantearan lo propio, pero hay que ver si son compatibles y por lo pronto rechaza una parte que ha sido por lo menos públicamente fuerte en la narrativa, que es esto de elegirles mediante la participación popular. Por otra parte, Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, devolvió a la Tesorería de la Federación 82.963 pesos de su salario para no recibir una remuneración mayor a la del presidente de la República. A través de su cuenta de Twitter, la ministra publicó los documentos donde muestra las fichas del depósito, así como una carta con sus motivos para regresar el dinero. Recordemos que desde que tomó protesta, Batres había anunciado que solicitaría que le recorten el salario y también que le escribían al ISSSTE para cubrir su servicio de salud. La Corte respondió que esto no era posible, así que ahí la actualización en ese tema.
Y en otra información, hoy es el último día para solicitar por primera vez una identificación oficial o renovarla si ya venció o si necesita usted hacer un cambio de información, por ejemplo, de domicilio. El INE anunció que los módulos de atención ciudadana van a estar abiertas hasta el último minuto de hoy, 22 de enero. La semana pasada le reportamos aquí las larguísimas filas que había rumbo a esta fecha límite. El día de hoy, no importa que no tenga usted cita, si trae su acta de nacimiento, su identificación oficial y un comprobante de domicilio de no más de 3 meses, puede acudir y ahora sí que formarse hasta que le toque. El INE dio algunas fechas importantes a tener en cuenta. El 14 de marzo, si usted la tramita hasta el día de hoy, perdón, pensé que ibas a apuntar ahí. El 14 de marzo es el último día para recoger la credencial, si usted la tramitó hasta el día de hoy, 22. Nuevamente, son únicamente quienes se inscriben por primera vez o quienes necesitan hacer algún cambio. Si usted quiere cambiar, por ejemplo, su fotografía o su huella, tiene hasta el 8 de febrero. Y si no le va a hacer ningún cambio y únicamente la perdió a partir de la fecha límite que es hoy, o sea, mañana, la próxima semana, puede ir a reimprimirla si se la deja en algún lugar el 20 de mayo. Es importante decir que si su credencial venció durante el 2023, no es que esté vigente, pero se puede usar para votar, digamos, ¿no? A partir del 2 de junio hay que ir a renovarla. Pues muy bien, ya lo hablábamos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para hoy en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados. Se recomienda, ya lo sabe, evitar los cambios de temperatura, ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras y las capitas. ¿Qué dice Luisa? En otra información, ayer en la noche la jirafa Benito ya comenzó por fin su viaje desde Chihuahua hasta Puebla. African Safari será su nuevo hogar con las condiciones necesarias para una especie como la suya. De acuerdo con la explicación que dio a conocer Frank Camacho, el CEO de African Safari, el traslado va a tener una duración de entre 35 y 40 horas, puesto que evidentemente el vehículo en el que va viaja despacito. O sea, le va a tomar tiempo el trayecto. Benito está acompañado de elementos de la Guardia Nacional para garantizar su seguridad en el traslado. Escuchamos a continuación a Frank Camacho. Por fin, Benito está en la caja, muy bien, está seguro, ya está cerrado. Estamos terminando de dar los últimos toques para que quede ya sellado y que quede asegurado, que no haya ningún problema. Está comiendo, está sumamente tranquilo. Entró bien, cerramos la puerta, pensamos que iba a tardar un poco más en subir, pero de ninguna manera. Ya estamos listos, hay muchísima gente acá pendiente de la salida de Benito. Y qué bueno, queremos despedirlo con mucho cariño de los juarenses porque se va a Puebla. Benito será poblano en breve. Benito sabe lo que le conviene, por eso se subió rápido a la caja para huir de ahí. Bueno, por otra parte, 2 delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y de México mantuvieron esta reunión el viernes en Washington para dar seguimiento a la crisis migratoria de la región, a lo que ellos llaman crisis migratoria. Luego de este encuentro bilateral, el secretario de Estado del país vecino, Antony Blinken, felicitó a la canciller mexicana, Alicia Bárcena, por los resultados positivos en la reducción de personas migrantes que llegan a la frontera común. A través de un comunicado, el Departamento de Estado destacó que los esfuerzos coordinados con México están dando resultados positivos en la frontera compartida. En este encuentro, Blinken también expresó su deseo de ampliar la cooperación migratoria entre Estados Unidos, México y Guatemala, después de la designación del nuevo presidente guatemalteco, de Bernardo Arévalo. Finalmente, la Cancillería mexicana anunció ese mismo viernes un acuerdo para que representantes de México y de Estados Unidos vayan a la selva del Darién, en Panamá, que la verdad que es un punto de cruce de personas migrantes absolutamente riesgoso y brutal. Adelantó además que ambas comitivas se volverán a reunir a principios de febrero, pero esta vez el foco será el tráfico de fentanilo. Vámonos con información de las y los aspirantes a la presidencia de la República. La coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, el PT y el Partido Verde, registró oficialmente a su candidata. Primero se registró como coordinadora, después como precandidata, ahora como candidata Claudia Sheinbaum. Fue durante la 4ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena. Ahí tanto su presidente nacional, Mario Delgado, como el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, le entregaron a Sheinbaum una constancia de ratificación y la declaratoria que la avalan como candidata. La voz de Alfonso Durazo. Aprobada por unanimidad la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República para el periodo 2024-2030.
Y esto fue lo que destacó sobre lo compartido entre los partidos que integran esta alianza, Claudia Sheinbaum. ¿Qué viene? Unidad, organización, movilización, responsabilidad histórica y cero corrupción. Cuidemos todos y todas al movimiento. Es una responsabilidad de todos. Bueno, por otra parte, el Consejo Nacional del PRD dio a conocer que de manera unánime también ratificó a Xóchitl Gálvez como su candidata a presidenta de la República para las elecciones del 2 de junio. Además que eligieron a Jesús Zambrano, dirigente nacional del partido, como su candidato a senador por la vía plurinominal. Tras ser electa, Gálvez Ruiz emitió un mensaje a los perredistas en el que se dijo muy contenta de asistir a este Consejo Nacional. Les agradeció por el honor y la responsabilidad, y la parte preferida de Luisa dijo que el PRD representa la mejor tradición de la izquierda mexicana. Escuchamos a Xóchitl. Es la elección más importante de nuestras vidas, no por mí, sino por el futuro de la democracia mexicana. Vamos contra todos los obstáculos, contra todas las amenazas, contra todos los retos. Vamos adelante, con valor, a darlo todo para que México sea esa nación más justa y progresista por la que el PRD ha luchado siempre. Espera, no, tengo una nueva parte favorita. A ver. En otro momento dijo también vida y libertad, que ahora son palabras que trae muy la campaña de Xóchitl y que me suena como a tu tierra, querida Luciana. Esa reinterpretación de libertarios de la palabra libertad también es una de las incorporaciones. No vamos a dejar que se la discursivas. apropien, no pasará. Pues no, exacto, no deberíamos dejar, que por cierto, también es una palabra que últimamente trae Jorge Álvarez Maínez, quien oficialmente durante la Asamblea Nacional de Movimiento Bukele, Ciudadano ¿no? fue Es una palabra que electo Jorge Álvarez hacerles Maínez. vivir el infierno, fuerza dura, algo que no habíamos escuchado desde el calderonismo otra vez. No, y parece en un el cambio de discurso narrativa público. incluso dentro del Movimiento Ciudadano, ¿no? Sería interesante analizar qué pasó ahí, de dónde viene esta idea que se repite cada vez más. Y ahora que traemos fresca la idea de Bukele un poco también, pues esto, porque la verdad es lo mismo, candidatos jóvenes que se dicen outsiders, aunque de outsiders no tienen nada porque llevan años en la política prometiendo distanciarse de los partidos tradicionales con un discurso de mano dura. Que por cierto también le escuchamos a Ron DeSantis ahora que declinó por Trump, pero bueno, de eso hablamos eso también más vamos adelante. a chismear. ¿Cómo Por no? lo pronto, la voz de Jorge Álvarez Maínez. Esta es una opción que no agravia, que no ofende, que no hace política poniendo adjetivos ni alentando el discurso de odio. Va a estar en la boleta la autonomía que nos da haber llegado aquí con la dignidad intacta, la única opción decente. Nosotros vamos a hacer una campaña libre de compromisos. Bueno, ahí lo teníamos. Con esto, ¿te parece si hacemos un corte, hacemos una pausa? Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Pausa, venimos. Estás escuchando ¿Qué chilangos pasa? Ya volvemos.
¿Qué chilangos pasa? Regresamos. El reporte de tráfico desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 7:29, saludamos y agradecemos al oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alejandro García, el reporte de cómo se mueven las calles. Muy buenos días, oficial, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luisa y Luciana. Vamos a la información. Esta mañana en el Valle de México, las importantes arterias vehiculares ya incrementan el aforo vehicular en la zona sur sobre el anillo periférico. Para quien deja atrás la glorieta de Vaqueritos y se dirige hacia la avenida de los Insurgentes. En la zona poniente de la capital, les recordamos que sobre la avenida de los Constituyentes se llevan a cabo las obras, por lo cual simplemente un reversible a la circulación en el tramo que comprende de Sóstenes Rocha hasta Sur 128, por lo cual elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito agilizan la movilidad en este punto de la capital. En la zona norte, ya los asentamientos al cruce con cada semáforo sobre la calzada Vallejo a partir de Norte 45 hacia el circuito interior. El día de hoy en la zona centro de la ciudad llevará a cabo una marcha a las 9 horas que partirá de la calle de Ponzá rumbo hacia la Suprema Corte de Justicia. Esta se encuentra ubicada sobre José María Pino Suárez, por lo cual la afectación vehicular del Zócalo capitalino hay que tomarlo muy en cuenta si su destino es este punto de la capital. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días. Hola, un saludo auditorio de Radio Chilango. Te informo que a esta hora las líneas 1, 3, 8, 9, A y B operan con afluencia máxima y un intervalo de aproximadamente 6 minutos, mientras que en el resto de la red se presenta afluencia alta y 5 minutos de intervalo. Permite libre cierre de puertas. En horarios de mayor afluencia se implementan maniobras de dosificación de usuarios. Esto permite agilizar la llegada a los andenes y abordar más rápido los trenes. Sigue las indicaciones del personal del sistema. Y recuerda que debido a los trabajos de renivelación de vías, el tramo Pantitlán Ciudad Deportiva de la línea 9 permanece cerrado. El servicio se ofrece de Velódromo a Tacubaya en ambos sentidos. Toma previsiones, reportó Ana Moreno para Radio Chilango. Desde la redacción de ¿Qué chilangos pasa? Hablábamos ya de lo que ocurre en torno al caso Ayotzinapa. Vamos a profundizar en el asunto y lo hacemos con la reportera Elia Almanza. Elia, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, queridas Luciana y Luisa, qué gusto saludarlas, ¿cómo están? Muy bien, querida Elia, agradeciendo tu expertise en materia legal y de derechos humanos para entender una nota como la que presentamos el día de hoy. Digamos, por encima la nota es, se le quita la prisión preventiva a 8 militares acusados de desaparición forzada en el contexto del caso Ayotzinapa, en algo que ha sido una constante, reveses judiciales que han liberado a decenas de personas que habían sido originalmente encarceladas y que seguían su proceso. Ahora, de un lado se argumenta que no estaban bien integrados los expedientes, que se violaron los debidos procesos y los derechos humanos en estas detenciones y que por ello tienen que salir. Del otro lado dice el presidente, bueno, el juez solo les dio 10 días para poder aportar estas pruebas, lo que es muy poco. Y en su parafraseo, lo que dijo es, de algunos no había pruebas, pero de otros sí, y aún así se están liberando. ¿Cómo encontrar, digamos, un equilibrio para reportar lo que está pasando con este proceso judicial? Sí, querida Luisa, sin duda ver estos detalles, ¿no? Es fundamental, sobre todo en un caso tan significativo como es el caso Ayotzinapa, para poder pues entender y darle lectura también con el contexto que se está viviendo en el caso, ¿no? Porque bueno, sin duda hay que regresar siempre al centro, que son las víctimas. Esto echa más peso a este saco de inconformidades para las familias y quienes acompañan a los padres y madres que ya incluso se pronunciaron en un tuit, pero bueno, abundaremos ya sobre eso. ¿Qué es lo que pasó? No es que se desestimen, como bien señalabas, las responsabilidades a los militares, sino que llevarán su proceso en libertad por lo menos por un periodo, porque esta jueza federal cambió esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra 8 militares, por lo que llevarán pues estos procesos fuera de prisión. Me parece que es la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo. ¿Qué se le impuso en este proceso? Bueno, las medidas externas, que son el pago de una garantía económica de 50,000 pesos y la firma periódica del libro de procesados y la entrega de sus pasaportes. Como bien señalas, hay que poner la mira en la Fiscalía General de la República, ¿no? Porque, bueno, ella ya se pronunció
sí dijo que va a impugnar la libertad de estos 8 militares detenidos y rechazó la determinación de la jueza de segundo distrito, así como de los magistrados del tribunal colegiado que pues tomaron esta decisión. Y aquí creo que hay que detenernos en 2 puntos. El primero que me llama muchísimo la atención, Luisa y Luciana, es que evidentemente pues él condena esta acción, ¿no?, del Poder Judicial, y asume o admite como un cierto discurso que lo he escuchado, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde sí responsabiliza estos procesos, incluso responsabiliza un poco a los medios de comunicación, que dice que estos temas pues se los hacen como más exagerados, ¿no?, y que se aprovecha para tergiversar la información, y bueno, que llama mucha atención, pero poco se habla justo de qué sucedió en lo técnico o en los procesos en la compilación de la investigación, ¿no?, que sabemos, y es histórico, no solamente en el caso de Ayotzinapa, en muchos otros casos de pues gran peso, se le han venido abajo a la Fiscalía casos como esos porque no están completos los expedientes o no están bien fundamentados, o incluso, que han dicho los propios jueces y juezas en las audiencias, los abogados pues no tienen conocimiento pleno de los expedientes, ¿no? Que puede ser un caso que sucede con el caso Ayotzinapa, porque sabemos todos los cambios que ha tenido la unidad de investigación de la Fiscalía, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. Por otro lado, pues, y que ya lo mencionaba, lo escuchaba en el resumen, el tema, y esto pues por supuesto nos lleva al tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Sabemos que la prisión preventiva oficiosa pues es inconvencional, es violatoria de los derechos humanos, se ha condenado a México a nivel internacional, se le ha ordenado que se elimine esta figura de la Constitución, y en tanto pues se tiene que revisar estas medidas cautelares. Es por eso que pues la defensa, ¿no?, en este caso de los militares, pues se toman esta posibilidad desde el ámbito internacional, pero también desde el proceso nacional, de considerar la revisión de esta medida cautelar. Y bueno, pues si estos procesos no están pues bien justificados para una prisión preventiva oficiosa, pues evidentemente se tienen los elementos para que pasen este proceso fuera de prisión, ¿no? Justo, Elia, sobre eso te quería preguntar, porque, o sea, hacíamos la diferencia también sobre la prisión preventiva oficiosa y la justificada. ¿Qué se tiene que justificar o qué pruebas no se presentaron en este caso para que se tenga una medida cautelar de este tipo y esté justificada en un proceso? Es decir, ¿cuáles son las causales por las cuales se puede imponer, digamos, una prisión preventiva justificada contra unos acusados, en este caso estos 8 militares? Sí, en el caso de México, de acuerdo a la Constitución, cuando se trata de delitos graves, uno de ellos, bueno, la desaparición forzada, se da prisión automática porque se considera que de entrada existe un riesgo de fuga, ¿no? En esto se consideran varios elementos, como que pueda ser una persona con poder adquisitivo, con recursos económicos, ¿no?, que pueda haber pues elementos o facilidades, incluso políticas, se ha argumentado, que es el caso que se argumentaba con Rosario Robles, no sé si recuerdan, que decían, ella tiene influencia política, tiene los recursos para poder salir del país, en su momento cuando se le negó en una primera instancia este cambio de medida cautelar, pero bueno, eso que también implique un riesgo para la investigación, ¿no?, que pueda entorpecer la investigación, y que también implica un riesgo para las víctimas, ¿no? Las víctimas directas, en este caso de las familias. Danos un segundito porque justamente tenemos a Santiago Aguirre, director del Centro PRO en línea. Quédate con nosotras para seguir platicando sobre este asunto, si te parece. Sí, les escucho. Muchísimas gracias. Pues Santiago, director, muy buenos días y gracias nuevamente por tomarnos la comunicación. Hola, muy buen día. No, hombre, al contrario, gracias por el espacio. Muchísimas gracias, director. Pues preguntarte un poco sobre esta actualización. Nos enteramos que el sábado se cambió la medida cautelar contra estos 8 militares. Hay, digamos, algunas narrativas cruzadas, ¿no? Por un lado, que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para sustentar la prisión preventiva. Por otro lado, siempre se habla del Poder Judicial dejando salir a las personas señaladas, digamos, de delitos graves como este. En este sentido, ¿cómo lo ven ustedes desde el Centro PRO, Santiago? Sí, claro. A ver, nosotros lo que estamos intentando destacar son 3 cosas. Primero, el problema no es el cambio de medida cautelar. La figura de la prisión preventiva oficiosa es una figura que viola derechos humanos, y en una condición normal, todas las personas acusadas de un delito deben poder enfrentar sus acusaciones en libertad para preparar su defensa. No es en la defensa de la prisión preventiva por sí mismo donde estamos centrando nuestras energías,
sino sobre todo en cómo en este caso se vienen aplicando criterios para cambiar las medidas cautelares de los militares procesados de una manera muy expedita, a veces con visos de irregularidades, a menudo con la propia intervención de las autoridades que están ayudando a los militares procesados. Eso es lo que atiza la percepción de impunidad, no el tema de el cambio de medida en sí mismo, que creo que hoy lo explica muy bien Carlos Puch en su columna, no tendría que ser un tema que genere por sí mismo molestia a quienes estamos a favor de los derechos humanos. Claro. Pero también previendo que esto se utiliza para señalar al Poder Judicial y las familias de los desaparecidos se quedan en medio de un conflicto político que es mayor y que les trasciende, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de señalar dos cosas más. Uno, que esto es consecuencia de efectivamente la mala actuación de la Fiscalía. Desde que fue relevado el anterior fiscal del caso, la nueva unidad de investigación viene de descalabro en descalabro, no está a la altura de este reto. Y segundo, algo que nos parece muy grave, que es la intervención en la defensa de los militares acusados de la propia Sedena. Estos militares reciben apoyo jurídico del ejército. Desde luego hay unos abogados particulares que se prestan a cubrir los medios, dar la cara pública, pero detrás de la defensa está la propia institución militar, y eso sí que nos parece más grave y más irregular, y desde la perspectiva de los familiares genera una impresión muy negativa, porque la impresión que queda es que, digamos, hay una parte del Estado acusando a los perpetradores que quiere que haya justicia, y hay otra parte que está desde inicios del sexenio y aún a estas alturas, pues saboteando estos intentos de que sean sancionados los responsables, ¿no? Santiago, ¿nos ayudas a entender, digamos, estas órdenes o estas investigaciones en contra de estos 8 militares, a qué momento de la investigación, digamos, pertenecen o responden? Entre el 2019 y el 21, el GIEI revisó documentos del 50 Batallón de Infantería y de las 35 Zona Militar, 27 y 41 batallones de infantería, y encontraron ahí muchísimas cosas. Este documento que habla del traslado de 17 jóvenes a Lomas de Coyotes, el otro de la posible movilización de 11 a Chilpancingo, es decir, cosas que no sabíamos antes que podrían involucrar justo la participación del ejército y que tienen todavía un hueco, que son estos 800 folios, ¿no? Donde estamos buscando respuestas y exigiendo respuestas. Esa parte todavía no tiene acusaciones, es decir, todavía podría haber nuevas acusaciones a partir de esta nueva investigación, o estos militares son parte de lo mismo. Sí, Luisa, muchas gracias. Estos 8 militares están imputados de participar en la desaparición de los jóvenes. Digamos que hay 2 grandes grupos de acusaciones ya presentadas en contra de los militares. Uh-huh. La primera y más sólida es la que tiene que ver con delincuencia organizada por los vínculos del 27 Batallón con Guerreros Unidos, y la segunda es la que les atribuye responsabilidad directa en lo que le pasó a los jóvenes. Sobre esa parte todavía le falta madurar a la acusación para precisar más claramente las conductas que se atribuyen. Y después está esta parte que tú señalas, Luisa, de los tramos que todavía no han sido esclarecidos porque el ejército no ha entregado la totalidad de los documentos pendientes. Ahí colocaríamos la falta de entrega de los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, y no sabemos qué es lo que hay ahí, no sabemos si eso podría dar pie a otras responsabilidades ulteriormente. Santiago, a preguntarte también, aprovechando que te tenemos en la línea, sobre esta discusión que ocurrió hace unos días, algunas semanas, si no recuerdo mal, que tiene que ver con este ofrecimiento supuestamente por parte del gobierno federal de abrir los archivos. Las familias accedieron, sin embargo, pidieron algunos requisitos, digamos, básicos para poder revisar los archivos, y ahí todo, digamos, se volvió a echar para atrás. ¿En qué va ese tema? ¿Cómo ha sido? ¿Podemos hacer una breve recapitulación? Sí, claro, Luciana. Las familias, digamos, a partir de que el GIEI lo señala así, han estado insistiendo en que hace falta que se entreguen 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia igual. Uh-huh. ¿Qué hay ahí? No lo sabemos, pero es indudable que deben ser entregados. Ahora bien, frente a ese señalamiento o esa expectativa y demanda muy concreta, la respuesta del gobierno federal ha sido que vengan las familias a las instalaciones militares
y busquen los archivos porque no hay nada que ocultar. Y desde luego ante eso las familias, su respuesta ha sido muy digna y ha sido decir no, porque de esa manera se pone la carga de encontrar los documentos relevantes en nosotros y en nosotras. Claro. No estamos haciendo un pedido genérico de documentos, es un pedido muy específico de estos documentos de inteligencia. No tendríamos por qué ir a la Sedena que después les tomen la foto y eso se use para limpiar la responsabilidad del ejército, sino que lo que correspondería es que estos 800 documentos se entreguen. Sí, Santiago, buenos días, ¿qué tal? Te saluda por acá Elia Almanza. Hola Elia, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias, Santiago. Y preguntarte justamente en este sentido, y también retomando unas declaraciones que en algún momento hizo el subsecretario Alejandro Encinas, y que ayer también lo deja entrever a través de su cuenta de X, que dice prácticamente dentro del caso Ayotzinapa hay dos fuerzas, ¿no?, al interior del Estado. Por un lado, un grupo que quiere que se conozca la verdad, pero por otro lado, otro grupo que no quiere que se conozca la verdad. Y esto lo ligo precisamente a las demandas de padres y madres en las últimas semanas con el presidente de que se abran estos expedientes que ya comentabas. ¿Qué sigue en este sentido? Ustedes últimamente pidieron esta reunión directa nuevamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya tuvieron respuesta de esto último? ¿Y cómo se planteará precisamente ahora esto que se abona, ¿no?, de la liberación de los militares? Sí, Elia, muchas gracias. Así lo han experimentado las familias. Hay una parte del Estado que ha pedido que este tema avance y se esclarezca durante esta administración. Han habido, sin embargo, resistencias de otros sectores, señaladamente de la Fiscalía y del Ejército, y penosamente lo que venga sea buscar este encuentro con el presidente para hacer un último esfuerzo de dirimir lo que ha venido ocurriendo. Los familiares de personas desaparecidas, ustedes lo saben, pues no son un movimiento social a la usanza tradicional, ¿verdad? No pueden reventar la mesa y ya no hablar con las autoridades, tienen que seguir interpelándoles porque no está dilucido el paradero de sus seres queridos, es parte de su drama y de su tragedia, y seguramente algo de eso es lo que vendrá hacia adelante. Santiago, pues la verdad es que hay mucho que seguir en esta conversación. Solo reiterar lo que han dicho, ¿no? Se está pidiendo justo la comunicación completa de esa noche, las hojas transcritas donde hablan de estos traslados, que son un hallazgo, digamos, reciente, de la investigación post, digamos, supuesta verdad histórica, los números de las intervenciones, digamos, que hizo el ejército y los militares que hicieron esas investigaciones, porque seguramente tendrán mucho que decir. Es decir, como bien dices, no se está pidiendo algo abstracto y complejo, son cosas muy concretas que tendrían que tener una respuesta muy concreta. Entonces, seguimos de cerca lo que pase con las familias y solo preguntarte también, pues, si hay otros acercamientos, porque viene un relevo en el gobierno y será importante saber qué hay de propuesta, ¿no?, respecto a estas investigaciones que deberían ser continuadas y transeccionales. Sí, Luisa, lo precisas muy bien. Lo que las familias están esperando es la entrega de estos documentos, entre los que se encuentran transcripciones de llamadas que pueden ser relevantes para su caso. Nosotros somos responsables, no estamos diciendo que ahí está la solución de todo el caso, pero sí que son documentos que se deben entregar. Y respecto de qué vendrá hacia adelante, creo que también es una definición que deben tomar las familias. El caso cumplirá una década en septiembre, se vuelve un caso de larga data en la jerga legal de la desaparición, que a veces es muy impersonal, y seguramente tendrán que hacer ellos y ellas sus valoraciones a la luz de lo que fue este sexenio también. Pues Santiago, agradecerte de verdad estos minutos, estaremos ahí dándole seguimiento a lo que ocurra con este caso. Gracias, Santiago Aguirre. Gracias a ustedes, buen día. Muy buen día, platicamos con Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Gracias, Celia, también por el reporte, un abrazo. Gracias, muy buenos días, chicas, gracias. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como @que chilangos pasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, @chilango.com.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en Guerrero, es uno emblemático de una tragedia que es compartida en todo el territorio nacional, incluida la zona centro del país, incluida la capital. De ello, de cómo arranca este 2024 en este sentido, platicamos con Jacqueline Palmeros. Ella es integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Bienvenida, Jacqueline, también. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Jacqueline, siempre por tu tiempo. Pues preguntarte, ¿han habido algunas reuniones que son importantes en este sentido con comisionados, con comisiones estatales? ¿Qué avances hay en el asunto, Jacqueline? Para platicarte que el pasado sábado, sábado 20, hubo una reunión muy importante con muchos colectivos que integran el Bajío, como con los estados de Colima, Guanajuato, Guadalajara, San Luis Potosí, en fin, colectivos que son muy, muy agraviados por este crimen de la desaparición, que les ha pegado mucho y que pues son estados con mayor incidencia. Nos reunimos con diferentes comisionados de estos estados, con varios comisionados de estos estados, con la comisionada, la titular, Guadalupe Reyes, esa Guadalupe Reyes, quien a mitad de la reunión abandonó el lugar que pertenecía, que era pues responder todavía las dudas que tienen las familias, ¿no? Lejos de recibir una disculpa por tener la incapacidad de resolver el problema que estamos teniendo de desaparecer a nuestros desaparecidos, de un doble registro, de qué es lo que está pasando con los registros, pues no, sigue justificando esa incapacidad por parte del Estado. Perdón, Jacqueline, ¿se levantó y se fue? Digamos, la comisionada, eso nos estás diciendo, que Teresa Guadalupe Reyes se levantó y se fue de la reunión, digamos, sábado, enojada. No, a mitad, teníamos una asamblea de las 9 a las 4 de la tarde. Aproximadamente de 9 a 1 se tratan los temas, las quejas. Se supone que las autoridades nos tienen que estar para posteriormente, después de las 2, continuar con mesas de trabajo y llegar a acuerdos que les competan a ellos y que nos favorezcan a las familias para la localización de nuestros seres queridos. Sin embargo, ella después de esta hora, cuando en ese break es un inter que damos para un lunch para las familias, ella abandonó la reunión. Claro, cuando no ella pues de tendría que quedarse para darle seguimiento a todas estas situaciones, ¿no? Como lo comento, ella sigue justificando las malas actuaciones del Estado, ¿no? Todas los atropellos y las cosas que en realidad serían improcedentes, como lo están haciendo al desmantelar las comisiones de búsqueda, al despedir al personal que camina con nosotros en la búsqueda en campos, y de por sí hay muy poco personal en las comisiones en todo el país. Imagínense ahora con tanto despido, ¿no? Nos estamos quedando totalmente en el abandono. Ella pues sugiere que es porque la mayoría de las plazas son eventuales y solamente es de un año. Sin embargo, pues están llevando material de trabajo, se están llevando al personal, y eso nos afecta directamente a las familias, nos afecta directamente a las búsquedas y al caminar. No nos han dado una respuesta congruente de por qué está haciendo la comisión todo esto, ¿no? Nos queda claro que se vienen esa época de elecciones, se vienen pues ya después las campañas, con eso de que ahora hay campaña de pre-campaña de la campaña, pues también estamos hablando de que pues creemos que están tomando un recurso que les correspondería a las familias por ley para seguir buscando a sus desaparecidos, para apoyar e impulsar todas estas campañas políticas. Entonces, pues seguimos siendo revictimizados en todo el país. Jacqueline, ¿qué pasó en estas 2 horas que nos dices que debieron haberse usado para, digamos, pactos o compromisos por parte de las autoridades? Una vez que salió Teresa Reyes Sagún en esta reunión del 20 de enero que nos relatas, ¿se quedó alguien más de la autoridad? ¿Les dijeron alguna nueva ruta, digamos, de trabajo? ¿Hubo algún compromiso o de plano ya se rompió, digamos, el diálogo en ese momento?
No, se hicieron mesas de trabajo con los comisionados que sí llegaron de los estados convocados. Esta reunión del Bajío, así se llama, se ha llevado a cabo desde hace ya varios años, desde el 2020, cada 3 meses. Esta es la octava. Empezaron muy pocos estados en realidad. El organizador Javier, que es el quien impulsa estas reuniones, pues empezó con pocos estados. Sin embargo, nos hemos ido sumando varios estados hasta ahorita, ya que la Ciudad de México está integrando estas reuniones también. No llegan todos los comisionados y es una tristeza porque nosotros, lejos de manifestarnos, gritar como lo hemos venido haciendo, queremos hacer estos lazos de unión de una manera pacífica para, como te lo comento, llegar a convenios que nos apoyen y que nos ayuden a buscar a nuestros seres queridos. Sin embargo, seguimos en una negativa por parte de muchos estados y con sus autoridades. Se convoca a fiscalías, se convoca a comisiones y a los CAI que dependen de la CEAP, ¿no? Y sabemos perfectamente que la CEAP es una parte fundamental para que las familias puedan trasladarse estado a estado para seguir con esta búsqueda. Sabemos dónde desaparecen, pero nunca sabemos en dónde los vamos a encontrar. Es por eso que también se les convoca a ellos. Tenemos que hacer una pausa, nos cae el corte, danos unos segunditos y regresamos para cerrar contigo, ¿te parece bien? Gracias. Sí, corte, venimos. Estás escuchando ¿Qué chilangos pasa? Ya volvemos. Radio Chilango, transmitiendo desde Parque Lira 156. Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo. Código postal 11860, Ciudad de México. Radio Chilango 105.3. La radio que... ¿Qué chilangos pasa? Regresamos. 7:59, Jacqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Muchas gracias por esperarnos estos minutitos de corte. Para cerrar, preguntándote entonces, como sociedad, ¿dónde poner la mira? Nos dices, hay nuevas
reuniones, digamos, la continuidad de estas reuniones con comisionados regionales, pero no hay las propuestas que las familias consideran que serían suficientes o necesarias. Sí, yo creo que es necesario la disposición en primera instancia de las autoridades para poder coadyuvar con las familias y también de las fiscalías. Sin las fiscalías no camina la comisión y viceversa. Es necesario que trabajen en conjunto para poder avanzar, pero sobre todo que se presenten como se están presentando las familias de una manera pacífica para escuchar todas estas propuestas por parte de las familias que no nos van a llevar más que justamente a trabajar en conjunto como se pretende y poder acelerar más estas localizaciones, ¿no? Sería yo creo que básicamente eso, aparte de que las familias están presentando una plataforma también de desaparecidos para demostrar que justamente son esas las cifras que manejan las familias, las reales, y pues algunas otras tácticas de reconocimiento, ¿no? Como reconocimiento facial por unas aplicaciones, cuestiones que no han sido escuchadas por las autoridades y que creo que nos podrían servir mucho. Pues estaremos dándole seguimiento, Jacqueline, de verdad gracias por estos minutos, sabemos que es una mañana complicada, así que dobles gracias para ti y hasta encontrarles, como siempre. Hasta encontrarles. Un abrazo, Jacqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. 8 de la mañana con 1 minuto, vamos a nuestro segundo resumen informativo. Ayer falleció el economista, empresario y también político mexicano Jesús Reyes Heroles González Garza a los 71 años de edad. Fue titular de la Secretaría de Energía, director de Petróleos Mexicanos y embajador de México en Estados Unidos. Trabajó en las administraciones de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Diversas figuras de la política mexicana han expresado ya sus condolencias a su familia. Alejandro Moreno, presidente del PRI, Xochitl Gálvez, la abanderada presidencial del bloque opositor, y Santiago Taboada, el aspirante a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, son algunas de estas voces. Y ante la llegada de personas migrantes a la capital, los centros educativos pilares de las alcaldías Gustavo Amadero, Tláhuac e Iztapalapa están ofreciendo cursos de español dirigidos justamente a personas procedentes de Haití. En las instalaciones de Pilares García Lorca, en la colonia Zapotitlán, en Tláhuac, ya hay una decena de hombres y mujeres isleños de 15 a 33 años que asisten a estas clases mientras permanecen aquí en la ciudad. El líder coordinador de proyectos operativos de Pilares García Lorca, Gerardo Gálate, señaló que los talleristas decidieron acercarse a los migrantes a notar que se quedaban parados frente a las instalaciones para captar la señal justamente del internet abierto que hay en esos lugares. Lo invitaron a hacer comunidad y les abrieron las puertas, una buena noticia. Sí, la verdad que sí, valdría la pena ir a ver cómo está funcionando, pero bueno, así tendría que ser. Un aplauso a quien adapta, ¿no?, la política pública a las circunstancias. La Secretaría de Movilidad informó que 104,388 personas asistieron al primer paseo dominical Muévete en Bici en la ruta extendida hasta el Zócalo capitalino. El recorrido se puede hacer en bicicleta, en patines o patinetas, y ahora se estrenó la peatonalización de la Plaza de la Constitución. La dependencia también destacó la biciescuela que hay en el Zócalo. Acudieron 550 personas para aprender a andar en bici o para mejorar las habilidades ciclistas. La biciescuela va a estar disponible en el Zócalo los días 26, 27 y 28 de enero también. Seguimos en temas locales. El jefe de gobierno, Martí Batres, entregó 12 nuevas unidades de primera respuesta al heroico Cuerpo de Bomberos capitalino. Detalló también que para la adquisición de estas nuevas unidades invirtieron 8,064,999 pesos para fortalecer labores como la atención a las fugas de gas, la caída de árboles y el rescate de personas. Estos nuevos equipamientos cuentan con nanotecnología y materiales resistentes a las altas temperaturas que suelen evidentemente estar expuestos los elementos del Cuerpo de Bomberos capitalino. En otra nota, ya fuera de la capital, la madrugada del pasado domingo fueron asesinados Cristian Vázquez, presidente de la Asociación Ganadera de Playa Vicente, Veracruz, y su hermano Osvaldo Vázquez. Esto pasó en la localidad de Arroyo Zacate, ubicada en los límites del estado de Veracruz con Oaxaca. De acuerdo con los primeros reportes, los hermanos estaban en unos corrales dentro de su propiedad cuando fueron atacados. El sitio se encuentra sobre la carretera federal Palomares-Tuxtepec, a pocos kilómetros de la cabecera municipal. Y un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados a las afueras del casco urbano de Hermosillo, Sonora, dejó como saldo
12 presuntos criminales muertos, 2 agentes heridos, esto lo informó la Fiscalía del Estado. De acuerdo con la dependencia, la investigación del Ministerio Público ha establecido como hipótesis que estos sujetos armados pretendían rescatar a una persona que había sido detenida minutos antes por delitos contra la salud. A su vez, la Fiscalía informó que 7 de los sujetos armados lograron escapar. Se presume que algunos de ellos están heridos. Y en otra nota de este tono, ayer cuando terminó el partido entre Santos y Monterrey, una camioneta arrolló a varios aficionados de los Rayados cuando estaban a las afueras del Estadio Corona en Torreón, Coahuila. Una de las víctimas murió, una mujer, y 6 personas quedaron también heridas. Estos hechos sucedieron cerca de la medianoche cuando los aficionados de Monterrey iban sobre la autopista Torreón-San Pedro y el conductor de una camioneta tipo pick-up con las placas del estado de Texas, que iba a exceso de velocidad, los arrolló. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila se trasladaron al punto para iniciar las investigaciones correspondientes. Tanto el equipo de Monterrey como el de Santos emitieron comunicados oficiales para lamentar este suceso y mandar condolencias a las familias víctimas. Mikel Arriola, el presidente de la Liga BBVA, hizo una publicación donde adelantó además que una comitiva de la Liga encabezada por su director de seguridad, Héctor Canchola, se va a reunir con la directiva del club y las autoridades correspondientes para hacer una investigación y que se esclarezcan los hechos. ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Son las 8 de la mañana con 5 minutos y nos vamos hasta Ecuador porque ayer la policía de ese país detuvo a 68 presuntos miembros de un grupo criminal, un grupo que intentó tomar el control de un hospital en una localidad de Guayas, al suroeste del país. Tras el ataque, este grupo se escondió en un lugar cercano al hospital. Su objetivo era resguardar a un integrante de su organización que durante la madrugada había ingresado herido al lugar y que murió más tarde. La policía añadió que durante el operativo policial se incautaron además armas de fuego y drogas. Fue allanado además un centro de rehabilitación irregular donde aparentemente se ocultaban los supuestos miembros de la banda, según aseguraron las autoridades. Lo cierto es que en Ecuador las cosas siguen muy, pero muy complicadas. Del otro lado del mundo, y a pesar de la exigencia internacional de un alto al fuego, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu negó o rechazó, la solicitud de negociación de Hamás para liberar a los rehenes. Están pidiendo el fin de la ocupación, que salgan los soldados de la zona de Gaza y que haya un alto al fuego. Esto sería a cambio de la liberación de los rehenes. Benjamín Netanyahu, una vez más, negó esta posibilidad y aseguró que la presión militar es, en su visión, la única solución. Por otra parte, el aspirante presidencial Ron DeSantis, que una vez fue visto como, una de las mejores opciones para superar a Donald Trump, lo cierto es que dijo que va a apoyar al presidente Donald Trump. Se bajó de la contienda, publicó un video en redes sociales y ahí DeSantis indicó que después de haber quedado en segundo lugar en los caucus, que es como esta asamblea de delegados electorales del estado de Iowa, no podía pedir a sus partidarios que ofrezcan voluntariamente su tiempo y donen sus recursos sin un camino claro hacia la victoria, por lo que en consecuencia suspendió su campaña, se bajó y le dio su apoyo al expresidente. Lo escuchamos. Mirando nuestro segundo lugar en Iowa, veo que los votantes quieren darle una segunda oportunidad a Donald Trump. Si hubiera algo que pudiera hacer para producir un resultado favorable, más paradas de campaña, más entrevistas, lo haría. Tampoco puedo pedirle a los ciudadanos que donen su tiempo y sus recursos a mi campaña si no tenemos un camino claro hacia la victoria. Por lo que hoy estoy suspendiendo mi campaña. Estoy feliz de haber cumplido el 100% de mis promesas y no me detendré ahora. La entrevista. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Seguimos hablando un poco más a profundidad de lo que sucede en la zona de Gaza, en Palestina. Vamos a platicar con el doctor Aldo Rodríguez, es un mexicano que estuvo por allá más de 5 semanas, ahora está de vuelta, si no me equivoco, en Chiapas, y es un vivo testimonio de los crímenes, de la falta de regla internacional que se está cometiendo por allá. Muchas gracias, doctor, buenos días. Hola, buenos días. Doctor, gracias por tomarnos la llamada. Pues preguntarle un poco, que nos dé un poco de contexto. Usted estuvo 5 semanas en la Franja de Gaza, estuvo en 2 diferentes hospitales. ¿Cómo fue que llegó y con qué se encontró al llegar a la Franja? Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí, llegamos un grupo de 13 expatriados, llegamos a la Franja de Gaza el 14 de noviembre. Uh-huh. Y estuvimos en 2 hospitales, en la zona de Han Yunis y en la zona central de Gaza.
desde el principio hasta el final, una masacre. Es horrible las imágenes que puedes ver, es increíble la cantidad de civiles que están siendo víctimas de los ataques. Son bombardeos indiscriminados a la población civil, a hospitales, a ambulancias. Es simplemente increíble que la comunidad internacional, después de más de 100 días, no podamos hacer nada. Bueno, se han hecho muchos pronunciamientos. El tema es que el gobierno israelí no escucha y no respeta la ley internacional, que justo tiene como territorio neutral o territorio que no es un objetivo a los hospitales. Doctor, el discurso, digamos, israelí ha sido que hay supuestos túneles bajo los hospitales y con esa excusa a todas luces inhumana atacan. ¿Algo de esto es lo que usted vio? Mira, yo estuve casi 5 semanas en la Franja de Gaza, en distintas áreas. Claro, en toda Gaza está en peligro, no hay un lugar seguro para estar en Gaza, pero en los 2 hospitales donde estuve, las 5 semanas, yo fui libre, 100% libre de moverme a la hora que yo quisiera. Claro, soy médico, estaba buscando pacientes en todas las áreas del hospital, desde los pisos internados, las áreas administrativas, siempre estuve con libertad y personalmente nunca vi nada extraño, nunca vi un arma, nunca vi algo que me llamara la atención fuera de lo normal del hospital, que son hospitales desbordados de gentes y de refugiados. Doctor, hemos platicado en otra ocasión y usted me contaba sobre cómo están los hospitales en este momento. Claro que ya no le pueden dar de alta a las personas porque no tienen casas, ¿no? Incluso niños y niñas, infancias, adolescencias. ¿Nos puede relatar un poco cómo se vive en un hospital en este momento? Sí, los hospitales están desbordados, como había dicho, no pueden ni siquiera caminar porque en cualquier área, al lado de los elevadores, en los corredores, fuera de las áreas administrativas, hay gente, pacientes, familiares, inclusive gente que piensa que el hospital es un lugar más seguro y llega, pone sus tiendas y ahí se queda a dormir todo el tiempo como refugiados. Es increíble la cantidad, son hospitales de 200 camas y hay 500, 600 pacientes. Y todos los hospitales, los 8 que quedan, es igual, es una catástrofe. Y entiendo que tampoco tienen acceso, digamos, a los materiales o las herramientas que se necesitarían para operar, digamos, en condiciones de las que se necesitan en Gaza. No, ni tenían ni tienen y cada día es más difícil. Hoy estaba en contacto con unos colegas, me dicen que ni siquiera llegar al hospital es posible porque hay combates alrededor del hospital Al-Aqsa, por ejemplo, en el área central donde estuve más tiempo. Están frustrados. La cosa que me contestan cuando les pregunto cómo están es al menos estoy vivo. Están muy, muy, muy desesperados. La situación es muy, muy, muy lamentable. Usted tenía durante esas 5 semanas sus colegas eran locales, digamos, gente gazatí. En ese sentido, ¿cuáles eran las diferencias y cuál es el mensaje que le dieron sus compañeros? Desde el principio hasta el fin me han dicho que se sienten olvidados, que se sienten abandonados por todos, que no entienden por qué pasa eso. Y yo estando 5 semanas con ellos, entiendo por qué se sienten así, ¿no? Es increíble que después de más de 100 días de masacres, más de 100 días de misiles a hospitales, a ambulancias, más de 100 días de bloquear las fronteras para que no pase agua, para que no pase alimento, para que corten la electricidad, 100 días pasando esa masacre, la deshumanización de personas, poco se ha avanzado. Es increíble que las cosas pasen. Sí, la deshumanización de personas viene de tiempo atrás, ¿no? Justo es, digamos, parte de por lo que se acusa un genocidio y por eso seguimos el tema tan de cerca, doctor. Preguntarle que si hay algo, digamos, que se pueda hacer desde donde estamos nosotros o quienes escuchen, además de acudir a manifestaciones de esta solicitud del alto al fuego. ¿Hay alguna vía segura, por ejemplo, para enviar ayuda humanitaria? ¿Hay alguna institución que sepamos que está entregando efectivamente? Mira, pues yo me siento igual de frustrado, más frustrado porque yo estuve ahí, claro, de no poder hacer mucho, de que mis compañeros estén sufriendo, algunos están muriendo. No queda más que hacer presión, la comunidad internacional, no se me ocurre otra cosa. ¿No hay manera de hacerles llegar ayuda, digamos? Las organizaciones que están ahí son Médicos Sin Fronteras, que es la organización a la que pertenezco, la Cruz Roja Internacional, algunas de Jordania, hospitales de Jordania y Naciones Unidas, son las organizaciones que están ahí, pero desconozco exactamente el mecanismo. Entiendo. Con Médicos Sin Fronteras pues tenemos nuestros protocolos para enviar supply y para enviar
recursos humanos, pero es muy, muy burocrático, se tarda mucho para llegar. ¿Se quedó un grupo de Médicos Sin Fronteras trabajando en esos hospitales? Porque entiendo que en algún momento los lugares justo en los que usted estuvo fueron avisados de que se iban a bombardear, por lo tanto Médicos Sin Fronteras había sacado a su gente de ahí. ¿Cómo está en este momento la situación, doctor? Sí, fueron avisados y fueron atacados 3 días después de que llegó la notificación. Un misil cayó justo enfrente del hospital. No hay acceso libre. Naciones Unidas llegó al hospital Al-Aqsa y dijo que está trabajando un 30% de recursos humanos. Obviamente todo el staff de Médicos Sin Fronteras se fue evacuado, tanto los internacionales como los nacionales, y no hay ni siquiera libre acceso, ¿no? Esa es una clara violación del derecho internacional humanitario. No hay un libre acceso, ni los pacientes ni los voluntarios que quieren regresar a ayudar al hospital pueden pasar porque tienen miedo a que sean atacados, ¿no? Hay combates y hay bombas alrededor del hospital. Doctor, entiendo lo que dice de que no hay en realidad ningún lugar seguro, pero es casi difícil pensar que es una coincidencia que los hospitales han sido objetivos, ¿no? Porque entiendo que ahorita queda uno funcionando, en realidad justo han sido específicamente objetivos, ¿no? Se han ido inhabilitando estos lugares. Pues sí, a mí lo que me toca decir es dar testimonio de lo que vi y lo que viví, y sí, o sea, en el norte de los hospitales hay hospitales de Médicos Sin Fronteras que ayudaban a Médicos Sin Fronteras que han sido objetivo de misiles en el hospital Al-Lauda, donde perdimos 4 de nuestros colegas médicos haciendo su trabajo, y así es por toda Gaza, no hay ningún lugar seguro, y incluso los hospitales han sido impactados por misiles. Pues doctor, agradecerle de verdad muchísimo estos minutos con nosotras, estamos al pendiente de esta situación, le damos seguimiento. De verdad, gracias por compartir su testimonio, lo platicábamos hace unos minutos, creo que enriquece y que es muy importante escuchar las voces que en efecto estuvieron o están en ese lugar sin intermediarios. Así que doctor Aldo Rodríguez, gracias de verdad. Muchas gracias y esperamos que el bombardeo y la masacre pare pronto. Sin duda. Sin duda. Gracias, doctor. Gracias. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como @quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, @chilango.com. ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. Antes de cambiar de tema, iniciamos las recomendaciones del día de hoy, justo con el tema de Gaza. Lidiet Carrión, la fantástica periodista, escribe en pie de página sobre las denuncias internacionales que se están acumulando. Dice, esta semana los gobiernos de México y Chile, la semana que acabó ayer, anunciaron que interpusieron una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que ésta investigara posibles crímenes de guerra en territorio palestino desde el pasado 7 de octubre. Hay que aclarar que esta es una denuncia diferente a la realizada por Sudáfrica por el crimen de genocidio y ante un tribunal diferente. Mientras Sudáfrica interpuso ante la Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal internacional más antiguo y que básicamente dirime problemas entre países, la Corte Penal Internacional juzga a individuos. Dice Lidiet Carrión, la redacción del comunicado de la Cancillería mexicana es por lo menos confusa. Lo pimponeamos un poco tú y yo por acá, sí, pero bueno, la mira de Lidiet es siempre muy precisa. Se puede agregar que intenta ser neutral al no atribuir a ninguna parte los crecientes atentados contra población civil. No menciona ni una vez al Estado de Israel, pero reconoce al de Palestina como un Estado. Chile, contextualiza Carrión, es un país con una comunidad palestina amplia. Por aquí lo habíamos hablado alguna vez también de estas migraciones importantes que llegaron a América Latina. Es producto, por supuesto, de la diáspora de palestinos que han decidido salir de sus territorios debido a la ocupación. Esto implicó para muchas familias un desplazamiento forzoso y un exilio que pudo haber sido hace 75 años o quizá hace 50 o 30. Es probable que esta misma comunidad sea ahora la que presione a su país para que se investiguen estos crímenes. Aunado a esto, Indonesia demandó también a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por las prácticas de ocupación, no solo en la Franja de Gaza, es decir, la zona pegada al mar, sino también la Cisjordania ocupada, la parte, digamos, de arriba. Para algunos este sería el primer país musulmán que se pronuncia por lo que ocurre en Palestina, pero en realidad Indonesia reconoce al menos 6 religiones de su población. En efecto, los países musulmanes han estado silenciosos en todo este proceso, algo a lo que analistas atribuyen a las invasiones que sufrieron en la historia reciente. Agrega también el caso de Eslovenia, que anunció que se va a sumar a los procedimientos en la Corte Penal Internacional, no la de Justicia,
en busca de una opinión consultiva sobre las políticas de Israel en toda la zona, la Cisjordania ocupada, la Franja de Gaza y Jerusalén del Este, territorios que, de acuerdo a los acuerdos previos, digamos, le pertenecen a Palestina, pero que de cualquier forma también están ocupados. El antecedente es que la ONU, la Asamblea General, determinó en diciembre del 2022 que la Corte Internacional de Justicia emita una opinión consultiva sobre si esta ocupación viola el derecho internacional. Entonces, bueno, básicamente son todos estos procesos que están abiertos, que necesitan una respuesta y que podrían tener como consecuencia inmediata el alto al fuego, en lo que se resuelve el fondo legal, que por lo menos frenen las cifras con las que concluye esta columna Lidiet, que son 24,000 personas asesinadas. Ya son 25, por cierto. Sin contar a quienes se encuentran bajo los escombros. Se hablaba de 7,000 la semana pasada, podrían ser más, que además son pues víctimas de una muerte lenta, impotente y a la luz, digamos, de sus familias que les ven morir sin poder hacer nada. En su mayoría niñas y niños, tanto quienes están bajo los escombros como digamos, la mitad de estas personas asesinadas. Hay al menos 1,000 niñas y niños que han perdido una o ambas piernas, 2 millones de personas desplazadas de forma forzada y la mitad de una población en peligro de morir de hambre, de desnutrición o de sed. Continuamos con Medios y Redes. Nos vamos ahora hasta Gatopardo. Publican un reportaje que se llama Ni la maternidad nos protege de la violencia. Lo firma Ischel Cisneros. Me encantó. Sí. ¿Cómo? Que me encanta Ischel y me encantó que la hayan invitado a escribir de esto. Perdón que interrumpí. No, y la verdad es que es muy interesante porque Ischel, además, digamos, de ser una gran activista y una gran periodista, esto es un testimonio escrito en primera persona que está relacionado justamente con el doctor Luján Iratorza, que es este doctor que fue señalado y se hizo una investigación, digamos, muy particular y un seguimiento particular en Animal Político sobre mujeres que estaban denunciando a este doctor, a este hombre, por violencia obstétrica y un sinfín de irregularidades en ese sentido. Lo que cuenta Ischel es su propia experiencia. Ella llega con este hombre justamente por buscar un parto humanitario, un parto vía vaginal, sin anestesia, una serie de requerimientos, estaba acompañada por una dula y llega con el doctor Luján Iratorza y este tipo, lo dice al principio, ¿no? Era un tipo encantador, originario de Sonora como yo, eso me dio mucha confianza, sus honorarios eran altos y para 2 trabajadores de un periódico era complicado pagarlos, aún así ahorramos y decidimos tener a nuestro bebé con él. Y luego empieza a describir todo lo que ocurrió ya avanzado el embarazo y llegando el día del parto. El doctor al parecer iba a salir en un viaje, y empezó a recibir Ischel, digamos, primero este tipo de violencia verbal, ¿no? Y más cuando en un momento tan particular, ¿no? Como el momento de un parto, cuando ella llega, tiene mucha dilatación, pero ella está tranquila y la enfermera lo primero que le dice es: ¿cómo es posible que estés tan tranquila si tienes 9 centímetros de dilatación? Y ella dice, enmudecí, había llegado el momento y no lo sabía, inmediatamente le asignan un cuarto. Dice, de no ser por la cama de expulsión, bien podría parecer un hotel. Ella había decidido tenerlo en el agua, por lo tanto ingresa rápidamente a la tina y todo lo que ocurre a partir de ahí es realmente de una brutalidad terrible, ¿no? Cuando nace el hijo de Ischel, pues está morado, ¿no? Está en una situación de riesgo alto y todo esto tiene que ver con una cantidad de irregularidades que se hicieron a partir de decisiones que tomó este doctor y que poco a poco Ischel se va dando cuenta, ¿no? Y cuando salen las denuncias, y esto pasa muchísimo, ¿no? En este ámbito y en otros, cuando salen las denuncias públicas y cuando hay muchas mujeres que fueron violentadas por este sujeto, uno empieza a hacer una revisión y dice, no, bueno, es que sí, esto fue violencia obstétrica. La verdad que es un texto conmovedor en muchos sentidos. Ni la maternidad nos protege de la violencia. Ischel Cisneros para Gatopardo. Pues muy recomendable leer a Ischel en Gatopardo y en cualquier lugar. En cualquier lado, sí, absolutamente. Y además quiero decir, en mi primer embarazo Ischel fue alguien que me acompañó muchísimo. Tiene además una hermana que es justo partera y acompaña estos temas. Entonces, ahí sí, si usted tiene dudas, escríbale a su Twitter. Porque tiene una red de mujeres muy importante, la verdad, que ha conformado para acompañar embarazos. De volada, La Jornada publica hoy una columna del doctor en pedagogía Lev Velázquez, a quien yo he recurrido muchas veces cuando tengo dudas sobre la CENTE, sobre la nueva escuela mexicana o sobre pedagogía en general. Me gusta mucho leerle. Y dice, hace algunos años conocí a Gustavo Esteva de la Universidad de la Tierra, un seminario de educación en la UNAM. Fue alumno de Iván Ilich en México. Y entonces cuenta cómo estos programas
digamos, dieron posibilidades a otras formas de educar, como por ejemplo narra ahí que un alumno llega a estos cursos y le dice, vengo a aprender, le pregunta, ¿qué quieres aprender tú? Y le dice, pues la verdad lo que más le ayudaría a mi comunidad es aprender a hacer casas. Y entonces esta universidad le enseña a hacer casas sustentables para abastecerse de energía, utilizar los propios recursos y no depredar la comunidad. Y ese saber finalmente ayuda muchísimo en su contexto local y es, digamos, también pues disidente o va contra la lógica que él llama destructiva del capitalismo. Y entonces dice un poco, eso es lo que se busca hacer con la escuela, la nueva escuela mexicana, ¿no? Aterrizar las necesidades que tiene cada comunidad y aplicar los conocimientos universales, algo que le sea útil a las y los alumnos. Entonces dice, ahora que regresamos a clase en este ciclo a partir de enero, hay preguntas que nos tenemos que hacer las profesoras y los profesores. ¿Se están remitiendo solo al interés personal de los estudiantes o relacionan las preocupaciones trascendentes de toda una comunidad? ¿Se promueve el pensamiento y la multiculturalidad crítica? ¿Están diseñados estos programas que estamos haciendo para transformar o para reproducir la realidad? Que eso me parece súper importante, ¿no? Lo que estaban aprendiendo las niñas y los niños solamente reproducía lo que se vive como realidad o realmente eran herramientas para que la cambiaran, para que mejoraran su vida. ¿Se limitan al contexto de la localidad o se inscriben dentro de las problemáticas territoriales, nacionales y planetarias? ¿A través de qué dispositivos y cómo se entretejen ahí conocimientos de las disciplinas científicas, pero también los saberes populares? Y me gusta mucho que haga esto, que diga, a ver, hay que seguir reflexionando, hay que seguir trabajando en conjunto todos los saberes, los científicos, los comunitarios, los universales, para que finalmente esto se traduzca en algo que les sirva a las niñas y a los niños. Entonces, pues es una reflexión de parte del propio profesorado que me parece que vale la pena leer hoy en la jornada. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Pausa, venimos. Estás escuchando ¿Qué chilangos pasa? Ya volvemos.
FM, la radio que... ¡Viene! ¿Qué chilangos pasa? Regresamos. Un saludo auditorio de Radio Chilango. A esta hora se presenta afluencia máxima en las líneas 3, 7, 8, 9, A y B. El intervalo de paso entre trenes es de 6 minutos aproximadamente. Te sugerimos tomar previsiones y anticipar tu salida. El resto de las líneas opera con afluencia alta y 5 minutos de intervalo entre trenes. Para evitar retrasos en el servicio, es importante respetar el libre cierre de puertas y solo accionar la palanca de emergencia en caso de ser necesario. Y durante tu trayecto por las instalaciones, evita correr en pasillos, escaleras y andenes. Respeta la línea amarilla de seguridad. Reportó Ana Moreno para Radio Chilango. El reporte de tráfico desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Nos vamos hasta las calles de esta capital. ¿Cómo está el tráfico? Oficial Ricardo Ramírez, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luisa y Luciano, los saludo con mucho gusto y al auditorio que nos escucha. Pues bien, en la zona poniente de la ciudad hay que tomar consideración ya debido a la afectación vehicular que se implementa, esto de manera del reversible que se implementa desde las 5 hasta las 23 horas sobre la avenida de los Constituyentes de Sostena Rocha a Sur 128, esto por obras de la construcción del cablebús de la línea 3. Asimismo, a través de la avenida 608 ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular propio de la hora para quien deja atrás la avenida 412 y se dirige hacia la zona centro de la ciudad o bien el circuito interior. Asimismo, a través del viaducto Miguel Alemán presenta carga que no deja de avanzar entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Por otra parte, igual misma condición vehicular presenta la avenida Calzada Ignacio Zaragoza para quien deja atrás el puente de la Concordia y se dirige hacia Rojo Gómez o bien el circuito interior. Asimismo, le recordamos a nuestros amigos automovilistas que hoy no circulan vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Recuerden manejar con mucha precaución y no exceder los límites de velocidad hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Iniciamos un año que tiene retos gigantescos en cuanto a medio ambiente. Les reportamos en estos micrófonos que el año pasado fue, por ejemplo, uno de los más calientes desde que registramos las temperaturas. Le hemos registrado también en estos micrófonos las nuevas áreas de conservación y los retos que esto implicará para nuestro país. Hoy agregamos algunas geografías concretas, 2 espacios en concreto, uno de ellos aquí en la capital del país, en Xochimilco, que se está buscando conservar. Hay que hablar justo de la importancia que tiene, que tienen particularmente ciertos ecosistemas como humedales, como ríos, como, básicamente toda la vida que hay en estos lugares. Hay una iniciativa muy concreta sobre la que queremos poner luz y de ello platicamos con la doctora Esther Quintero, directora técnica de Conservación Internacional de México. Doctora, muy buenos días y gracias por su tiempo. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Bueno, preguntarle antes que nada por esta iniciativa global Desafío del Agua Dulce, que digamos a la que México se suscribió. ¿Qué debería pasar? ¿A qué nos comprometimos? ¿Y cómo podríamos llegar a cumplirlo? ¿No? Digamos, ¿vamos en buen camino? Sí, mira, esta iniciativa de hecho fue impulsada por México, fue uno de los 6 países que impulsaron esta iniciativa el año pasado en Nueva York, en la ONU. Uh-huh. Y pues vamos por buen camino, claro, porque por ser uno de los países que lo impulsó, ¿no? Uh-huh. El reto es muy grande porque estamos comprometiendo una gran cantidad de restauración en ríos, lagos y humedales, ¿no? Y esto comprende tanto humedales de agua dulce como humedales costeros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es el equivalente en metros lineales a darle 6 vueltas a la Tierra. Wow. De restauración de ríos y lagos y manglares y un área equivalente a todo lo que es la India, ¿no? Ese subcontinente asiático. Entonces es un reto mayúsculo, pero pues realmente no tenemos opción, ¿no? O sea, si queremos seguir teniendo las contribuciones de la naturaleza hacia los humanos,
necesitamos completar este reto. Tal cual. Y hay objetivos muy concretos en México. Entiendo que tenemos una fecha límite, que es el 2030, y kilómetros de ríos y millones de hectáreas de humedales específicos. Sí. Para México no tiene comprometido en sí un número de metros y de áreas, sino que en general lo que necesitamos es entre todos los países llegar a este compromiso, como dices, en el 2030. Uh-huh. Pero sí, o sea, tenemos un reto gigante, ¿no? Y a mí me gustaría contarte estos dos iniciativas que tenemos en Conservación Internacional de México, que estamos contribuyendo con nuestro pedacito a este reto, ¿no? Tenemos actualmente dos proyectos muy importantes, uno en la Ciudad de México, como bien decías, y uno en la ciudad uno en el estado de Campeche. Y me gustaría contarte rápidamente lo que estamos haciendo. En Campeche estamos restaurando en Isla Arena un manglar. Son 220 hectáreas, que no se comparan con esta superficie que te decía que tiene que ver con la India, ¿verdad? Con el área de la India, pero que es un reto muy importante porque lo que estamos haciendo en realidad es un proyecto piloto para ver cómo se tiene que hacer la restauración, cómo son las mejores prácticas de restauración en estos ecosistemas de manglar, que son muy importantes, pero además cómo se trabaja con la gente, ¿no? O sea, porque en Conservación Internacional lo que nos interesa es esta conservación basada en la gente, en sus medios de vida, y sabemos que no se conserva sin trabajar con la gente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento ahí en Campeche. Tenemos un grupo de restauradores de la comunidad, es una comunidad de pescadores en esta isla de 1,000 personas más o menos, y estamos trabajando con algunos de ellos, ¿no? Entonces, tienen un grupo que se llama Unidos por los Manglares, que diseñaron su logo, que están trabajando con nosotros, y de estos son la mitad de hombres y la mitad de mujeres para trabajar de estas 220 hectáreas de manglar y para ver cómo es que tenemos que hacer esto, como te digo, junto con la gente. Esta comunidad de pescadores, además, por ejemplo, una de sus actividades económicas más importantes es la pesca del pulpo maya, y pues cada vez pescan menos, ¿no? Ellos se dan cuenta que con el manglar deteriorado cada vez tienen una menor cantidad de pesca y esto repercute, claro, a sus formas de vida. Entonces, la idea aquí es ver cómo al restaurar el manglar también sus medios de vida mejoran, no solamente mediante el pago de estos jornales que se ganan con la restauración, sino que al ver que el manglar está restaurado, cada vez van a tener más pesca y van a tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, doctora, preguntarle particularmente por Xochimilco, ya que somos un noticiero chilango y lo local nos importa particularmente. Cuéntenos un poquito cómo es un proceso de recuperación de este humedal en lo particular, qué se tiene que hacer, cuánto lleva. Entiendo que están trabajando con la UNAM, ¿verdad? Sí, estamos trabajando con el Instituto de Biología de la UNAM, que tiene un laboratorio que se llama el Laboratorio de Restauración Ecológica. Aquí lo que estamos haciendo es que más del 80% de las chinampas de Xochimilco están abandonadas. Se dejó de trabajar en el sistema tradicional, ese sistema que desde la época del Imperio Azteca pues daba de comer a todos los pobladores del Valle de México, ¿no? Xochimilco es el único remanente de los 5 lagos que habían en la Ciudad de México. Y lo que estamos haciendo con ellos es que ellos empezaron a trabajar hace más de 10 años con las personas productoras chinamperas. Se dieron cuenta que no se puede restaurar sin ellos, porque pues son sus tierras y son sus medios de vida, una vez más. Lo que están haciendo es, por un lado, restaurar este sistema que son las chinampas, que es un sistema productivo muy importante, o sea, no nada más producen flores, que es lo que normalmente pensamos en Xochimilco, sino toda la comida, ¿no? Entonces es un sistema agroecológico súper importante, que como te digo, alguna vez dio de comer a todo el Imperio Azteca, ¿no? Entonces, se están recuperando estas chinampas, y se restauran se abren los canales que hay en medio de cada una de esas chinampas. Recordemos que las chinampas son unas islas flotantes del lago en donde se produce toda esta comida. Entre ellas hay estos canales que es donde viven, por ejemplo, los ajolotes, los acosiles, los charales. Entonces se abren estos canales, se ponen unas cosas que se llaman biofiltros, que como su nombre lo indican, filtran el agua, mejoran la calidad del agua, y esto se hace mediante plantas nativas de este lugar, que además también protegen estos canales para que no entren las carpas y las tilapias, que son estas especies que se introdujeron en algún momento en el lago y que son un problema, que se han acabado a todos los peces y a todos los ajolotes.
Y entonces hace que dentro de estos canales el agua tenga una muy buena calidad y que sirva para regar las hortalizas. Y por otro lado, protegen a los ajolotes, a los pequeños invertebrados, a los otros vertebrados que viven ahí, como te digo, como los charalitos, que son la comida también de los ajolotes, para que podamos tener otra vez un ecosistema funcional y por lo tanto esta restauración sirva para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar la calidad de vida de todos los chilangos que vivimos aquí, claro, y también para proteger a los ajolotes, ¿no? Que son estas especies en peligro de extinción súper importantes en Xochimilco. Directora, pues qué importante todo esto que nos cuenta. ¿Cómo podemos seguir de cerca el trabajo de conservación internacional, este desafío del agua dulce y pues también quizá participar? Claro, mira, tenemos nos gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales, ¿no? Se nos pueden encontrar como CI México, Conservación Internacional México, esto es @CI México en Instagram y en Facebook. Y para donar dinero para la conservación del ajolote, se pueden adoptar ajolotes con diferentes modalidades, ¿no? O sea, todos son adopciones virtuales, o sea, se puede dar desde comer a un ajolote por un día, o invitar a comer un ajolote por 200 pesos, hasta recuperar toda una chinampa por 100,000. Y eso lo pueden hacer en la página directamente de la UNAM, que es restauracionecológica.org/adopciones. ¿No? Entonces, pero sí los invitamos a seguir nuestra página de CI México para que vean todo el trabajo que estamos haciendo, el trabajo de Xochimilco, el trabajo de Isla Arena. Tenemos videos súper bonitos de esta restauración que estamos haciendo con la UNAM y con los ajolotes, ¿no? Entonces, yo los invito también a que se informen sobre este reto de agua dulce y que se informen sobre la importancia de Xochimilco, que nos provee agua dulce, que nos provee que nos protege de las inundaciones en esta zona de la Ciudad de México y que además nos ayuda a regular el clima, ¿no? O sea, nos mantiene mucho más frescos. Perdemos Xochimilco y tendríamos 2 grados centígrados más en la capital y eso parece que no es relevante, pero es muy importante y sobre todo también para la calidad de vida y para la producción alimenticia. Es un datazo que pone en la mesa, doctora. De verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana, doctora Esther Quintero, directora técnica de Conservación Internacional de México. Seguimos la conversación entonces en CI México. Sí, por favor, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Desde la redacción, chilango.com. Precisamente hablando de medio ambiente y de la importancia de su conservación, ya tenemos jacarandas floreciendo en la Ciudad de México, lo cual sería una gran noticia si no estuviéramos adelantados y adelantadas un poco en tiempo, un par de meses, de hecho, para ser exactos. Eduardo Alavés reporteó al respecto, platicó con especialistas sobre por qué está sucediendo esto y qué podría significar. Bienvenido, Eduardo, buenos días. Hola compañeras, buenos días. Efectivamente, varias personas en redes sociales han reportado el inicio de la temporada de las jacarandas, estas flores moradas que nos encanta ver en el centro histórico y en algunas otras partes icónicas de la Ciudad de México, pero pues es que normalmente esas plantas florecen hasta la primavera y nosotros platicamos con la bióloga Lisette Torres, quien nos platicó que podría ser algo negativo, empezando porque las jacarandas son muy susceptibles a las bajas temperaturas, que bueno, nosotros hemos estado viviendo en las últimas semanas con mucho frío, y pues las consecuencias pueden incluir que el frío mate a las plantas, que los árboles sean más susceptibles a las plagas, que las flores tengan problemas de reproducción y que por supuesto el ecosistema se vea afectado, o sea, que otras especies que utilizan estas plantas para vivir, pues ya no las tengan como aves migratorias. Ahora bien, Eduardo... Sí, dime. No, te quería preguntar, en realidad me quedé pensando, digamos, se dan este floreo anticipado, aunque debo reconocer que yo tengo el privilegio de tener una jacaranda en mi ventana muy cerquita y todavía no floreció, lo cual creo que es una buena señal en este caso, pero ¿se da este florecimiento anticipado, digamos, por una cuestión de temperatura o por qué motivo? Sí, exactamente. Eso es lo que nos comentó la especialista, que una de las razones que podría ser es el cambio climático, en especial por el aumento de las temperaturas que hemos vivido en los últimos años. O sea, estas plantas, el problema que tienen es de que hay una reserva de energía y entonces y también se tienen que dar con otras condiciones como el aumento de la temperatura, pero si se está dando el aumento de temperatura antes de tiempo, pues estas flores utilizan esta reserva de energía y entonces, pues obviamente con el frío, pues empiezan a morir y ya hay un problema y un desbarajuste con esto. Claro. Bueno,
Y también hay que recordar que esta planta no es origen mexicano, es de climas subtropicales como Paraguay, Bolivia, Brasil o el norte de Argentina. Y la introdujo un jardinero japonés que se llama Tatsugoro Matsumoto, perdón mi pronunciación, quien quería traer las tradicionales árboles de cerezo a nuestro país, pero pues por las condiciones climáticas no se pudo. Pues interesantísimo esto que nos cuentas y que publicas en chilango.com, Eduardo Alavés. Va desde esto, el origen de las jacarandas a México, que ya nos comentas brevemente, pasando por cuándo deberían florecer, qué características tienen estas flores, y todo esto que nos dices, platicaste con especialistas sobre qué implicaría este florecimiento antes de tiempo. Así que a leerte todas y todos en chilango.com y ojalá nos escuchemos pronto. Claro que sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, @chilango.com, para que tengan toda la información y más sobre todo lo que hay que hacer en la Ciudad de México. Ahí andaremos, Eduardo Alavés. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. ¿Qué chilangos pasa? Tenemos más información sobre lo que sucede en la capital del país y en concreto sobre las calles y cómo se acomodan. Ha habido múltiples esquemas, que si calles completas, donde hay por un lado bici, por otro metrobús, por otro lado autos, que si calles compartidas, donde pueden convivir RTPs y bicicletas, que si calles donde hasta los peatones también conviven, como en la zona de Valderas. Ya hemos avanzado en qué funciona y qué no, y sobre esto nos va a hablar Angie Molina. Angie, muy buenos días, bienvenida. Chilangas, muy buenos días, así es. Hoy les voy a platicar sobre una revisión que se llevará a cabo a los carriles bus-bici, estos que comparten las bicicletas con el transporte público. Y es que la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, instaló el jueves pasado el Consejo Revisor de Infraestructura Ciclista con la finalidad de valorar las condiciones actuales de los más de 100 kilómetros de ciclovías y carriles confinados. Tras decenas de accidentes en estos carriles, Iraíz Maya, alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de México y miembro del Consejo Revisor, dijo que a través de reuniones mensuales se presentarán informes sobre los puntos prioritarios para intervenir, como aquellos donde ya se han registrado siniestros viales. Además, se buscará que se apliquen medidas correctivas como la implementación de un carril de ciclovía confinado y alejado de los carriles para el transporte público. Maya mencionó que a pesar de que sea un avance poner sobre la mesa la mejoría de la infraestructura ciclista, las intenciones de la CEMOVI llegan justo a la recta final de su administración y sin asignación de presupuesto en esta primera etapa, por lo que solo se pondrán tener por escrito las necesidades de los carriles, porque se necesita un diagnóstico de las medidas y dimensiones necesarias. Asimismo, señaló que el secretario de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layú, no estuvo presente en las reuniones pese a que se le insistió. Es muy importante poner este tema sobre la mesa, ya que durante el 2023 se reportaron muchísimos accidentes de ciclistas debido al transporte público. Así que, como ven esta iniciativa. Pues preocupante lo que nos describes como el panorama, y la iniciativa pues habrá que revisarla. Lo importante es que las autoridades se sienten en la mesa, Angie, sobre todo si estamos hablando de las autoridades locales que tienen que ver con el tema de movilidad, y esto claramente está profundamente relacionado con una política pública que se impulsó desde el gobierno capitalino. Por lo tanto, ahí el llamado. Agradecerte como siempre, Angie Molina, te mandamos un abrazo. Igualmente, volvemos con ustedes. Hablemos de deportes. Grand Slam en ¿Qué chilangos pasa? Son las 8 de la mañana con 49 minutos y estamos pendientes a los europeos que vuelven a México. Con eso abrimos. Tavo Rodríguez, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Por supuesto, y es que el día de hoy ya se confirmó que va a regresar un mexicano más a la Liga MX. No solo Andrés Guardado, quien regresa a León y después de que le hace un pasillo el Real Betis y el Barcelona, un resultado que, pues bueno, 4-2 de parte de los blaugranas, sino que Gerardo Arteaga, este lateral mexicano, estará regresando a Monterrey, según confirma el diario Récord, y esta transacción va a ser de $6 millones por el 90% de la carta de este jugador que llevaba 3 años y medio jugando en Bélgica, y con esto, bueno, pues Monterrey pues da otro manazo
en la mesa poniendo mucho dinero para poder regresar a un mexicano que la verdad yo considero que debió de haberse quedado en Europa. Pues la verdad, de Bélgica a Monterrey, Nuevo León, Tavo, Oye. como... perdón, Luisa. Nadie lo pensaría, obviamente. Pero no sé. Sí, no, yo Peculiar. también quisiera echarme unos wafflecitos ahí doraditos en Por dos. Bruselas, ¿verdad? Pero bueno. Iba a decir ahí cabrito en Monterrey, pero ni yo como eso, entonces, ¿para qué fingimos? Así de unos frijoles con veneno, por favor. Y bueno, ahí tenemos, esta es información que va saliendo el día de esta mañana, mejor dicho. Ajá. Y en resultados de equipos chilangos de la Liga MX, bueno, el América venció 2-0 a Querétaro. Uy, sí, es muy aburrida la Liga MX. Después Pumas pierde 3-1. Volviste con Pumas todo, perdió Tavo, 3. ¿eh? Después de tu ausencia en este programa, más americanista que nunca. ¡Qué cosa! Ya sabes que yo soy bien americanista, pero bueno, hay que ser objetivos. Quizás se te había la verdad es que quitado el algo. América, Sí. el América ¿No es jugó gripa? con todo su equipo y le fue muy bien. ¿Cómo, perdón? No, nada, era un mal chiste, ya no te voy a bulear. Venga bueno. con la información. ¿Quién más jugó? Pumas perdió 3-1 contra San Luis de visita. Ese resultado, más que perder los 3 puntos, también perdieron a su nuevo refuerzo, al flamante refuerzo que justo también venía de Monterrey, a Rogelio Funes Mori, y es que al parecer tiene una fractura en uno de los dedos del pie derecho. Vamos a ver cuánto tiempo le queda para su recuperación. Se estima más o menos de un mes. Y Cruz Azul Cruz Azul empató con Juárez y justamente le ataja un penal el arquero de Juárez, que era el exportero jurado, que dijeron los de Cruz Azul, ya no lo quiero, y termina quitándoles los 2 puntos en un penal. Esos son de los resultados más importantes de los equipos chilangos. Y bueno, pues también mencionar de los grandes, pues Necaxa gana 2-1 al Puebla, y también las Chivas Eso pues, es no les fue nota. también el día de ayer. Pero bueno, ese es otra harina de otro costal. Y vámonos también con la NFL, que también se puso buenísimo, y es que ya tenemos las finales de la conferencia de la NFL. Baltimore, la verdad es que venció con autoridad, lo hizo muy bien contra Houston. Y por ser sembrado número 1 le fue muy bien. San Francisco también avanzó después de imponerse de manera muy sufrida contra los Green Bay Packers. La verdad es que los 4 juegos estuvieron muy cerrados. No sé si tuvieron la oportunidad, y si no, vean las repeticiones, porque es de verdad una joya lo que nos mostraron en la NFL. Y también, Kansas City avanzó a su 6ª final consecutiva y va a enfrentar justamente a Baltimore por el campeonato de la Conferencia Americana. Y bueno, el de Bills contra los Kansas City Chiefs, la verdad es que fue un juego de toma y daca muy bueno, y ya cuando estaba por terminar el partido, fallan un gol de campo. Ahora sí que se ve claramente cómo el viento no jugó a favor del equipo de Buffalo, y ahí es donde se quedan en la rayita. Con esto tenemos las finales de conferencia, como les decía, los Ravens contra los Chiefs. Va a ser el próximo domingo a las 2 de la tarde, y después a las 5:30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, los 49 van a enfrentar a los Leones de Detroit, que bueno, llegaron ahora sí que al final de la NFC, al final de esta conferencia después de varios años. Nada más les voy a decir, 1991, creo que ustedes no habían nacido. Sí, yo sí había nacido, Yo querido, también, un ya año andábamos antes. por aquí, pero justo bromeábamos, Tavo, al inicio de este espacio con que las presencias musicales sí trajeron buena suerte. Finalmente sí ganó el equipo de Taylor Swift y sí ganó el equipo de Eminem, ¿no? Que también Taylor Swift fue muy abuchada, porque obviamente era la novia del jugador de Kansas City Chiefs, que era el equipo que estaba visitando, y abucharon obviamente pues apoyando el equipo de Buffalo a sus Bills, y le fue un poco tenso. Creo que es la primera vez que pueden abuchar a el único Taylor contexto Swift, en el que si es no me abuchada. equivoco. O sea, me parece un Pues hay escándalo, que la ser muy verdad. objetivos. Pues y ya... sí, como dicen los Leones de Detroit, que es el equipo que apoya el rapero Eminem, ahí están listos para enfrentarse. Pues muy bien, y ahí vamos a estar dándole seguimiento, Tavo, querido. Qué alegría tenerte de regreso. ¿Ya no te vas o te vas a Bélgica de intercambio con el jugador? ¿Cómo vas a hacer? Ay, sí. Tengo ahí un viaje pendiente, pero pues todavía no pido permiso, ¿verdad? Pero en este momento lo está haciendo. ¿A dónde te vas? Va a sonar Usher de fondo, nada más para saber si te va a tocar Super Bowl, porque me suena a una No, cobertura. el Super Bowl no, pero sí va a estar Usher cantando seguramente Yeah, esa canción que
que fue tan icónica por ahí a mediados del año 2000, y es de los confirmados que estarán. Ya recordemos que también en el medio tiempo de Super Bowl, en este gran show que preparan, siempre hay un artista sorpresa, seguramente, y muchos especulan que va a estar Taylor Swift. Es prácticamente un hecho que no va a estar. Pues Tavo Rodríguez, ¿quién fuera tú para irme de viaje otra vez? Luego haremos los detalles, pero qué alegría tenerte de regreso. Mientras tanto, entre viaje y viaje, pues. No, muchísimas gracias por el espacio. Los esperamos a las 5 de la tarde hoy en Grand Slam. Vamos a estar platicando Case Deportes y Quique Hernández. Pues sobre todo ahorita hay un chismecito que está circulando en redes sociales, un pleito entre exárbitros de la Liga MX. Vamos a darles todo el contexto y todo lo que está sucediendo entre Marco Antonio Rodríguez y otro afectado. Pues ahí andaremos a las 5 de la tarde. Tavo, un abrazo. Igualmente, que estén muy bien. Buen inicio de semana. Nos vamos con información de última hora. David Córdoba, el titular de la Guardia Nacional, informó que se van a incrementar los patrullajes en la autopista México-Querétaro para tratar de disminuir ataques a transportistas. Información en desarrollo. Seguimos mañana. Por lo pronto, gracias y se queda con Sopitas FM. Llegamos al final de ¿Qué chilangos